Gloria a Dios. Gloria a Dios. Suelte el Baruch de Dios y el Barak, que es la bendición, va a ser recibido por el hermano. Recuerde que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos ha dado esa inmanencia que Él tiene en la gloria. Y cada vez que nosotros abrimos nuestros labios para bendecir, esa bendición va a llegar a mi hermano. Así que suelte un barak sobre su hermano y vamos a orar por el inicio. Muévase. Si ve un hermano por allí que no se lo dejan solo, suelte un barak. Suelte ese barak. Muévase. Aquí hay un hermano solo. Muévanse, suelten un barak. Aleluya. Suelten una bendición. Aleluya. Tenemos la facultad de bendecir. Y lo contrario es maldecir. Eulogeo es maldecir. No estamos hechos como hijos de Dios para maldecir, sino para bendecir. Amén. Damos un aplauso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma control y dominio. Toma control y dominio en este lugar. Que te puedas mover con todo espíritu, con todo tu espíritu y tocar los corazones, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Oh, bendito Abacados, toca las vidas, preparando las vidas, señores, para llegar a lo profundo, a las fibras profundas del alma. Tocar, Señor, esas fibras profundas del alma en cuanto a ese momento precioso de recibir la palabra. Yo no he dicho que deje de aplaudir. Él se lo merece. Aleluya, para la gloria de tu nombre. Alabamos y bendecimos tu nombre santo. Aleluya. Gloria a tu nombre. Bendito Abacados. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Gracias porque nos vamos acercando más a la libertad de estar más juntitos. Aquellos hermanos que no vienen por el hecho de creer que todavía no está abierta la posibilidad de reunirnos con más gente. Recuérdele, si usted lo ve o tiene el teléfono, que puedan venir y recibir la bendición. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muchas veces hemos hablado de un pasaje bíblico, yo usted creo que lo debe recordar, pero cuando Dios vuelve de nuevo a tomar la palabra y llevarla al corazón de los predicadores y de los profetas, es porque todavía el pueblo necesita esa palabra. Es como cuando un niño va aprendiendo a caminar y va aprendiendo a hablar y llega el momento del alimento sólido y deja el alimento que realmente pertenece a los niños y va creciendo. De la misma manera Dios nos trata a nosotros cuando vamos conociendo la palabra, y muchos de el lugar donde Dios lo ha puesto le está dando el alimento y posiblemente vuelve a darle el mismo alimento. Es porque justamente esa vitamina le está haciendo falta a la mayoría de algunos. Hoy vamos a entrar en Lucas 19. Yo los invito a entrar en Lucas 19 y vamos a seguir versículo a versículo para encontrar esta gran verdad de Dios para nuestras vidas. Dice Jesús y Zaqueo. Yo sé que muchas veces lo hemos escuchado. Y muchas veces Dios nos ha ampliado y nos ha dado la amplitud tan vasta como para hacernos entender las cosas que son necesarias para nuestra vida. Dice la palabra de Dios
habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice la palabra, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues, dice la palabra de Dios, era pequeño de estatura. Y corriendo, dice la palabra de Dios, delante de aquella multitud, no esperó que la multitud esté muy cerca, porque tenía que romper muchos parámetros, tenía que romper realmente con todo ese protocolo, porque él era una persona rica. Y entonces se adelanta y dice la palabra de Dios, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar Jesús por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice que le vio. Y esta fue la palabra que le dijo Jesús. Cuando Jesús nos mira y nos quiere decir algo, no podemos escapar. Y dice, y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces descendió deprisa y le recibió gozoso. Y dice la palabra de Dios, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Oh, amadísimo Dios, que esta palabra que salga de mi boca sea ungida con el Espíritu. Que esta palabra que sale de mi boca, Señor, sea del Espíritu Santo. Señor, esa palabra, Señor, que va con esa unción poderosa de tu Espíritu, Señor, hace la maravilla y hace lo que tú tienes en el corazón, hace que realmente nuestras vidas sean prosperadas con esa palabra que viene de los arcanos celestiales. Señor, bendecimos a este pueblo y nos preparamos, Señor, de par en par, abriendo nuestro corazón y le decimos, Leta Bor Brali Elohim, aquí está mi corazón, Señor, haz con él, con toda sabiduría, haz con él para que yo pueda entender de tu palabra. Le damos un aplauso al Espíritu Santo, Él está aquí. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Zaqueo, una persona rica, adinerada, pero había utilizado esa dirección de buscar abundancia, de buscar prosperidad, de buscar éxito, de una manera completamente equivocada. Dice la palabra de Dios que él tenía dinero, pero tenía un tremendo peso espiritual, porque al ser hijo de Abraham, él se había alejado de los principios, esos principios de la moralidad divina, y dice que él estaba siendo odiado por sus propios paisanos, porque él estaba trabajando para los romanos, y en base a ese movimiento de dinero, él se enriquecía.
Con el dinero él no podía comprar el puesto de estar al lado de Jesús. Con el dinero él no podía comprar como para llenar ese vacío que tenía en el alma porque estaba lejos de Dios. Dios no ampara a aquellas personas que realmente hacen lo que aquí había hecho Zaqueo. Zaqueo fue indiferente a los paisanos que tenía y solamente miraba cómo sacarle más plata a sus paisanos, aquellos que pertenecían también a su propia familia. Y dice la palabra de Dios allí, dice que, sin embargo, llegó el momento en que algo le ocurre en su corazón, algo lo mueve a Zaqueo, siente la murmuración que se va acercando y él quiere ver a distancia, posiblemente eran como 150 metros, todavía no habían llegado, y empezó a observar y vio que venía una multitud y él sentía algo que le quemaba adentro, porque él se estaba completamente en ese momento entusiasmado, porque veía que allí hablaban de Jesús. ¿Y qué hizo? Rompió todos los protocolos, empezó a correr y se subió arriba del sicómoro. El sicómoro también tiene algo que ver con lo que realmente era una planta que se usaba para hacer ¿qué? Los ataúdes de las personas que padecían, usaban esa madera. Allí había un muerto que subió y ese era Zaqueo. Zaqueo estaba allí al costado de la bendición, no tenía el barak, y porque si no tenía el barak, él creía que tenía realmente muchísima alegría y muchísimo gozo, pero siempre se daba cuenta que se sentía vacío. Se había entusiasmado tanto por el dinero, que llegó el momento a no estar pensando en nada más que en la riqueza. Allí vemos también un episodio que trabaja en las personas que se sienten empujadas a hacer esta tarea, empujadas en lo poco. Algunos en lo poco ya empiezan a observar el dinero, siendo poco, pero con esa ansiedad de no dormir, pensando a ver qué va a hacer. Y aunque parezca extraño, hay hijos de Dios que corren a jugar porque tienen ansias de dinero y siempre prácticamente el diablo se mata de risa porque no le va a dar la entrada. Primero tenés que doblar las rodillas al Dios de Mamón. El Dios de Mamón era un Dios que le pedía a todo aquel que quería tener riqueza que doblara las rodillas y que lo adorara. Por eso cuando Jesús entró en este mundo con el ministerio, lo primero que hizo Satanás fue queriendo doblegar al Hijo de Dios y le dijo: si vos postrados me adorares, yo te doy todas las riquezas que hay en el mundo. Mira, todas las riquezas que hay en el mundo te las voy a dar a ti. Cuando nosotros vemos que aquella persona que se enceguece por el dinero es porque ha salido realmente del infierno Mamón, el diablo que respalda a aquellas personas que buscan dinero, le agarra tanta fiebre por la plata que quedan esclavizadas, no descansan, no duermen. Yo he conocido empresarios, hermanos, empresarios que tenían muchísimo dinero, que fabricaban torres y que también para ellos tenían casas de fin de semana con la característica que tenía que ser distinta a las demás, tenía sala de juego, pero esa persona no disfrutaba nada, estaba corriendo de aquí para allá y siempre pensando en el dinero. Hasta que un día esa persona enfermó y empezó a tener dificultades del corazón. Y siempre me preguntaba a mí,
y que lo ayudara a algunas cosas que él tenía de la medicina, y me preguntaba a mí, o si no, a veces sentía que se sentía mal él, y sin embargo seguía trabajando, desesperado siempre por el dinero. No vivía, había un vacío tremendo en su corazón. ¿Por qué? Porque estaba bajo la maldición justamente de ese demonio que se llama Mamón. Justamente ese demonio entra sutilmente en el corazón de las personas, aún aquellos que dicen, bueno, lo que yo manejo es poco, pero cuando manejas ese dinero y lo manejas con un sentido febril de querer tener más, te olvidas de la familia, llegas tarde, y como dice el Salmo 127, tarde, venís pero sin Dios. En vano vela la guardia, dice, en vano es lo que hagas sacrificio, en vano es que llegues tarde a tu casa haciendo horas extras, porque tú has puesto por frente y centro nada menos que el materialismo, nada menos que el afán al dinero. Y eso Dios no lo va a llevar adelante con el baraj, con la bendición, sino con la maldición que ya está establecida. No es que Dios quiera maldecir. Cuando el Señor vino aquí a este mundo, lo primero que dijo fue también, dijo, no he venido a condenar, sino a salvar lo que estaba perdido. Aquí aparece realmente esta escena. Lo vemos a Zaqueo, que se sube ahí arriba y está desesperado mirándolo y ve que se viene acercando. Yo pienso que él habrá sentido que su corazón se salía afuera de su pecho de verlo tan cerca, de ver que ahí se acercaba Jesús. Y yo quiero decir, se acercaba Jesús, se acercaba el Hijo de Dios, se acercaba el Salvador del mundo, y donde el Salvador del mundo se pone al lado, hermano, las tinieblas se van. Allí ocurrió algo maravilloso. Dice la palabra de Dios que Jesús lo ve así como un niño trepado, pero que está viendo, esa persona está buscando solución para su vida. Hizo algo que realmente no lo haría si él pensaba un poco en la calidad, en la presencia y el trabajo que él tenía. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús se paró y le dijo, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Dice la palabra de Dios, desciende. Escuche bien, cada uno de nosotros, si experimentamos al Señor, lo primero que tenemos que tener es arrepentimiento. Lo primero que tenemos que tener es ese hábito de descender, de humillarnos delante de Dios, el que nos da a nosotros todos los días el tacismo, el que nos da la alegría de estar en familia. Dice la palabra de Dios que allí, cuando descendió apurado, a prisa. ¿Y sabe qué le dijo? Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Me imagino Zaqueo cómo habrá quedado en ese momento con esa palabra. ¿Se está ocupando de mí? ¿Se va a detener en mi casa? Y claro que sí, él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a salvar en este mundo a aquellas personas que realmente estaban perdidas, aquellas personas que están engañadas por las mentiras de Satanás, que hacen pensar nada más que el dinero es la felicidad, que el dinero es todo. Y sin embargo Jesús dijo también que nosotros no tenemos que pensar en lo que hemos de comer, en lo que vamos a vestir, no vamos a pensar en nada de eso, porque el Señor ya conoce las necesidades que nosotros tenemos. Apláudale a Él. Él conoce las necesidades que nosotros tenemos. Él ya sabe. Aleluya. Sin embargo, allí siempre pasa aquellos que se disgustan
por el hecho de que la atención es brindada hacia una persona que, según ellos, no era una persona que merecía estar con Jesús. Empezaron a murmurar, empezaron todos a gritar y decir, tú eres Jesús y vas a ir a la casa de pecador. Empezaron los religiosos ahí a levantar la voz como para anular esa presencia preciosa del Salvador del mundo en la casa del pecador. Y dice la palabra de Dios que la presencia sola de Jesús, cuando fue al lado de Zaqueo, conmovió su alma de tal manera que empezó a sentir él arrepentimiento por las cosas que él estaba haciendo mal, por las cosas que estaba deshonrando realmente a Dios, porque él conocía la palabra, era como de la familia de Abraham, así se decía hijo de Abraham, aquellos que venían por ese linaje, y conocía todos aquellos mandamientos que tenían habidos y por haber como para tener una vida correcta. Pero él se inclinó a la avaricia. Y dice la palabra de Dios allí que la salvación llegaba a la casa de ese hombre. Fíjese usted, la salvación llegaba a la casa nada menos que Zaqueo. Y Zaqueo realmente una mala persona, en el sentido de que la protesta que hacía la multitud estaba también empujada por aquellos religiosos. Sin embargo, tuvo la alegría Zaqueo de dormir Jesús en la casa de Zaqueo. La abundancia deshonesta nos aleja de Dios y nos deja realmente expuestos. Muchas veces nosotros sentimos que Dios parece que no escucha. Muchas veces sentimos que parece que Dios se alejó de nosotros. Muchas veces parece que estamos orando y pidiendo y hay como un obstáculo, una coraza que impide que justamente ese bienestar de la presencia de Dios esté con nosotros. Y eso, hermanos, también se puede ver en la Biblia. Nosotros podemos ver donde Jesús dice que no tenemos que hacer tesoros en la tierra. No tenemos que hacer tesoros en la tierra. Tenemos que dejar todo puesto en las manos de Dios, orando, intimamos con Él, nos reunimos en familia. Y yo le hago una pregunta. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, ¿nuestros hijos realmente ven que nosotros le estamos agradeciendo a Dios? Cuando nosotros tenemos una comida excepcional, una comida rica, la que usted pueda pensar, sus hijos están viendo que usted está agradeciendo de corazón a Dios. Y si viniera el Señor en este momento y lo llamara a los chicos y le diga a cada uno, en tu casa se ora y se pide por mí, se pide por el Padre, hay intimidad, hay muchísimas cosas que a veces frenan la bendición de que Jesús pueda venir a nuestra casa, porque Él está deseando de que nosotros podamos abrirle la puerta, porque Él está llamando. Él está todos los días, con cada uno de aquellos que dieron un paso adelante y le dijeron, sí Señor, yo te voy a servir, yo voy a seguirte, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas 12:34, que debemos tener en cuenta, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde está mi tesoro, también allí estará mi corazón. ¿Cuál es la primacía que tenemos nosotros en la vida?
¿Qué es lo más importante que tenemos en la vida? Trabajar, 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 comer, comer y dormir. Cuando el Señor nos creó para que nosotros en cada momento le estemos dando gloria a Él. Y cuando hacemos eso, hermanos, va a haber una comunión tan hermosa y tan grande que no va a haber, hermanos, la maldición que a veces recibimos, esa maldición que se estanca en nuestro corazón como una vergüenza que impide que usted tenga la bendición de Dios y que usted quiera agradarlo a Dios solamente diciéndole cosas lindas, pero realmente usted se siente que está lejos de Dios, que hay algo que le impide tener una buena relación con Dios. Hermanos, cuando nosotros no tenemos esa facultad de ser prosperados, de ser bendecidos, lo que va a ocurrir es que vamos a darnos cuenta que algo serio está ocurriendo en nuestra vida. En nuestra vida puede ser que haya ocurrido lo siguiente, que cuando uno era pequeño, de los propios padres, recibió siempre la descalificación en todo. Fue tratado tal vez de malas maneras, fue tratado con golpes, fue tratado con una calificación diciéndole inútil, diciendo que burrito, como decían antes, vos sos un burro, y tantas otras cosas que empiezan a trabajar y descalificar y sacar la identidad por la cual los padres pueden darle, que es la bendición, empieza a trabajar una maldición. ¿Cómo es esto? Un hombre grande ya, de muchos años, a los 40 y pico de años, no podía prosperar, no podía hacer nada si alguien no lo acompañaba, no le gustaba la fiesta porque se sentía intimidado, siempre vivía con temor, vivía encerrado y nunca emprendía algo porque tenía muchísimo miedo de pasar vergüenza. Tenía tanto miedo que cuando estudiaba, ya siendo grande, temblaba para dar allí justamente las tesis delante de la gente. Estudiaba, pero cuando llegaba el momento estaba temblando, había algo, un impedimento, una coraza, un muro. Y ese muro y esa coraza se formó cuando él era pequeño. Cuando él era pequeño, un día la madre le dice: ¿qué haces allí metido en cama? Levántate, porque mira la hora que es y todavía no te levantaste para arreglarte, tomar el desayuno y salir corriendo para la escuela. Entonces él le dijo: ma, por favor, no quiero ir a la escuela porque estoy con un dolor de estómago terrible. No puedo, no vengas con eso, arreglate y vas a ir a la escuela. Y el chico tomó los útiles y la miraba a la madre: no puede ser que mamá me esté diciendo eso, en vez de considerar lo que estoy pasando. Y agarró en ese tiempo ese maletín que lo agarraba, no la mochila, lo agarraba con la manijita así para ir a la escuela, y se iba todo encorvado con ese dolor tremendo. Y hicieron fila, la bandera y todo ese protocolo. Él entró a la clase y se sentó y estaba ahí con tremendos dolores que no daba más del estómago. Y levantó la mano y le dice: señorita, por favor. Sí, ¿qué pasa?
permiso, quiero ir al baño. Y dice que la señorita le dice, ¿al baño recién entraste? Quédate sentado ahí, ya cuando venga el recreo van a salir todos y van a tener libertad de ir al baño y vos vas a ir al baño. Así que abrí ahora la carpeta y empecé a escribir lo que estamos dando acá. Señorita, cállese la boca. Y se quedó ahí, así que no daba más. No daba más. Y entonces la maestra seguía escribiendo y escribiendo allí. Y la compañerita que estaba allí, un asiento de por medio, agarró, dijo, estás mojándote. Y dice que empezó a sentir un olor fuerte. Entonces se corrió de ahí y empezó a contarle a todos los demás y todos lo empezaron a mirar y se reían. Y dice, mirá, lo que está haciendo en clase. Y él estaba llorando y se apretaba la pancita y caían las lágrimas arriba de la carpeta, estaba mojando todo lo que escribió y no daba más, estaba colorado, con una vergüenza tremenda. Y entonces la señorita dijo, ¡qué terrible esto! Dice, agarró, la hizo sacar todos los chicos afuera y le dijo de todo, la señorita le dijo de todo, porque ¿cómo hiciste esto acá dentro de la clase? Ahora hay que limpiar y todo. Ven conmigo al baño. Lo llevó al baño, le sacó toda la ropa, llamó a la madre y le dijo, tiene que traer ropa nueva porque su hijo acá en la clase se hizo encima, se pilló, hizo un desastre. ¿Cómo puede ser que su hijo sea así? Y la madre fue corriendo con toda la ropa. Allí ayudó a limpiarla. Lo limpiaron, le cambiaron la ropa y él estaba llorando de la gran vergüenza. Una vergüenza impuesta, una culpa impuesta. Y a partir de eso, hermano, ese niño se sintió siempre descalificado, siempre tenía vergüenza. Después que volvió a clase no se quiso sentar ahí, se sentó al último, no quería hablar con sus amigos. Él estaba completamente acorazado por lo que el diablo le estaba haciendo, lo estaba envolviendo con un muro, le estaba diciendo, ¿viste lo que hiciste? Sos una persona inútil, un inservible, y él se sentía realmente así. Aparte, cuando llegó la madre todavía, en vez de ayudarlo, lo gritó, le dijo de todo, y aquel chico estaba temblando porque estaba todo desnudo, con nada más que limpiarlo y ponerle la ropa. Ese momento lo persiguió toda la vida. Toda la vida llevó a ese hombre a sentirse inútil, a sentirse descalificado. Se sentía siempre una gran vergüenza en todas las cosas que emprendía. Estaba estudiando y tenía que pasar adelante, como habíamos dicho. Él se sentía completamente desubicado y era una persona inteligente, pero no podía estar con ese espíritu asociativo, con compañerismo. Y no, él empezó a vivir una vida encerrado, hasta que en una oportunidad un compañero de clase se acercó a él y recordaba aquel momento, y él le contó la verdad y le dijo, pero vos no tenías la culpa. Él no tenía la culpa, como aquella persona que posiblemente aquí haya pasado un episodio no tan así, pero se puede comparar, que no tenía la culpa para que alguien te descalifique, para que alguien te saque para toda la vida con un error que después te deja allí enmarcado, crucificado, algo que te hace sentir que no vales nada. Y este muchacho empezó a hablar con él y le dijo, vamos a hablar con una persona que te va a ayudar. Y lo llevó a la iglesia.
Y el pastor lo sentó y le preguntó: ¿cuánto hace que estás llevando esto? Hace casi 40 años. Que se sentía inútil, que se sentía siempre descalificado frente a todos los demás. No se atrevía, preparaba la tesis, no se atrevía a decir la tesis delante de los demás, porque él creía que era en este mundo un desterrado, una persona que ya no tenía que vivir, que nadie tenía que poner los ojos en él. Y este compañero, que por eso es interesante esto, se puso al lado y le dijo: Tomás, no lo quería decir porque acá había una persona que se llama Tomás y nada tiene que ver con tu persona, pero el chico se llamaba Tomás y dijo la palabra allí: vos no tenías la culpa. Sí, pero toda la vida me sentí culpable, toda la vida me sentí descalificado, todo lo que emprendo siempre me siento en un rincón. Si alguien me preguntaba en la clase de estudio, todos levantaban la mano, yo sabía más que ellos, pero me sentía completamente descalificado, tenía vergüenza, vivía la vida con vergüenza. Y él le dijo: ¿sabe lo que ocurre con tu vida? Has puesto la mirada en vos. Has puesto, en vez de poner la mirada en ese problema, en esa circunstancia, has puesto la mirada en vos y te has llevado toda esa carga. Y el diablo, ¿sabe qué hizo? Te puso una coraza tremenda. Levantó un muro y te aisló para que seas siempre un perdedor en este mundo. Pero ¿sabes una cosa? Hoy vas a aprender. Allí la persona que te va a dar consejería, vas a aprender por qué no te escucha Dios, porque a veces le escuchamos a alguien que dice: todas las cosas andan bien, de maravilla, y a mí no me pasa eso. Posiblemente hay una atadura, algo que realmente te frenó en la vida y que todavía crees que lo has sacado todo, pero ahí está. Todavía no estás calificado como para decir: me he arrepentido y se le he confesado a Dios. Hay cosas que todavía he guardado por vergüenza, pero es necesario abrir la boca, decir la verdad. Allí dice la palabra de Dios que cuando él empezó a hablar con ese pastor, empezó a confesar, de repente empezó a llorar y cayó de rodillas, pero no se podía levantar y lloraba y lloraba y lloraba. Y el pastor le decía al compañero que trajo: déjelo, que está la manifestación del Espíritu Santo. Él está comprendiendo ahora que en su vida está la gloria de Dios, que verdaderamente ese problema no es porque Dios no estaba en el lugar, no es porque Dios se olvidó de ti, no es porque Dios es malo, como dicen algunos. ¿Dónde está Dios que me pasa todo esto? ¿Dónde está Dios que no miró en el momento que más lo necesitaba? No, ahora poné los ojos en la gloria de Dios, poné los ojos en Jesús y vas a ver que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Apláudale a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. En Sofonías 3:17. Muchas veces no sabemos manejar la situación y pensamos que todas las cosas son hechas sobre nosotros, pero debemos recordar cómo Dios nos calificó cuando nos llamó. Dios, ¿cómo te hizo? Te hizo hijo y te hizo hija. Y como hijo e hija de Dios, ahora tenemos al Padre. Tenemos al Padre que está con Jesús. Dice Jesús: yo y mi Padre somos uno.
Ustedes conmigo tienen que ser uno. Y yo y mi Padre vamos a ocuparnos de las peores circunstancias de la vida. En cada recoveco, en cada esquina, no estamos exentos. Dijo la palabra de Dios que vamos a tener tribulaciones, pero de todas esas nos va a librar Dios. Apláudale a Él. Él se lo merece. Aleluya. Glorificamos el nombre de Dios. Dijo la palabra de Dios allí Jesús: yo amo al Padre. Y después también dijo Jesús: sed imitadores de mí. Cuando amamos al Padre a través de Jesús, ahí va a estar el Señor. Dice la palabra de Dios que tenemos que aprender de Jesús en Mateo 11:29, porque Dios es amor. Y cuando vemos que dice que Dios es amor, vamos a entender algo ahí. Dice que el amor que hace, echa fuera ¿qué? Echa fuera ¿qué? El temor. El amor echa fuera el temor. El amor de Dios en nosotros echa fuera todo temor. Toda cosa autoimpuesta, toda maldición que ha venido de personas que realmente eran importantes en nuestra vida. Cuando ponemos los ojos en Dios, escuche bien, dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el temor. Y ahora somos calificados como hijos de Dios. El Señor nos dio dignidad de estar en la familia que Él ha restaurado y ha sacado de grandes dificultades, grandes problemas. Es necesario que cada vez que aparece un dolor o cada vez que aparece algo en nuestra vida que parece que no tiene solución, parece que Dios no nos escucha, tenemos que buscar la forma de direccionar nuestra intimidad con Dios, hablar con Dios, contarle todo lo que nos pasó, cómo fuimos abandonados y caímos en un hogar que prácticamente no eran nuestros padres y ahí nos tenían como sirvientes, ahí nos tenían con maltrato y después cuando salí de ahí, esa vida posiblemente se sentía que no valía nada porque se la regalaban a otro y se pasaba siempre en esclavitud. Pero Dios vino a romper todas las obras del diablo. Por eso cuando entramos a la iglesia, hermanos, venimos a darle gloria a aquel que dio la vida por nosotros. Jesús dio la vida por nosotros para que nosotros podamos experimentar una vida con éxito, una vida preciosa. Y el mundo se va a levantar y va a decir tantas cosas contra las cosas que no conocen. Siempre te van a decir cosas para descalificarte, para alejarte, para que esos muros que puso el diablo, para que te pases una vida de pobreza, de lástima, de pena, y que nunca llegues a concretar algo, te pases con ese lastre toda la vida y que no tengas ayuda de Dios. Qué bueno es considerar nuestro camino, qué bueno es saber que realmente tenemos a Dios que nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo.